Hemos hablado muchísimo durante los últimos años respecto a lo que significa la emergencia climática. Ponemos el foco principalmente en los cambios en los niveles de temperatura, en la mayor cantidad o menor cantidad de lluvias y en otro tipo de desastres naturales relacionados precisamente con ese cambio climático. Sin embargo, hay otro tema sobre el que quizás se habla menos, pero que tendrá un impacto tan relevante como aquellos que ya hemos mencionado. Estamos refiriéndonos a las migraciones provocadas precisamente por el cambio climático. Hay algunos estudios que lo plantean incluso como un tema tan relevante y tan importante al momento de analizar las migraciones como lo son las guerras u otras catástrofes de naturaleza similar que también provocan flujos migratorios. Es un tema que queremos conversar junto a José Miguel Arriaza, es director de Ingeniería Civil en Minas y Sustentabilidad de la Universidad San Sebastián. Gracias por estar con nosotros, José Miguel. Hola Sebastián, muchas gracias a ustedes por la invitación. José Miguel, ¿qué nos dicen las investigaciones hasta ahora respecto a cuál ha sido el impacto del cambio climático en la migración en particular? Bueno, es un tema súper interesante el que ustedes nos plantean, ¿cierto? Porque efectivamente hoy en día el cambio climático está muy asociado, como tú señalabas, a la contaminación, el aumento de las temperaturas, el derretimiento de los polos, ¿cierto? Pero sin embargo existe esta realidad que es muy desconocida sobre cómo, ¿cierto?, estos elementos afectan el desplazamiento de personas producto del cambio climático, ¿ya? La verdad es que este es un tema que se está estudiando hoy en día. Tenemos Ajá. proyecciones, ¿cierto?, importantes sobre qué va a empezar a ocurrir respecto a los desastres naturales, ¿cierto?, a las sequías prolongadas que estamos teniendo en diferentes partes del mundo y también al aumento del mar, que también son factores que José van a Miguel, empezar a influir en el desplazamiento de las personas en diferentes lugares del mundo. ¿y qué dicen esas proyecciones, por ejemplo, respecto a la cantidad de personas que se verían forzadas a dejar determinadas zonas producto del cambio climático? ¿Y qué nos dicen también respecto a las zonas más importantes donde se vería con mayor fuerza este fenómeno? Mira, es un tema que se está analizando porque justamente hay un vacío legal en la definición internacional que tiene que ver con qué es lo que se entiende por un migrante climático. No hay una definición Ujú. formal a nivel internacional que permita, ¿cierto?, identificar a los migrantes climáticos. Sin embargo, Ajá. la Agencia de Naciones Unidas que está estudiando, ¿cierto?, la temática de la migración climática nos indica que en los próximos 50 años vamos a tener entre 250 a 1 millón de personas, ¿cierto?, abandonando sus lugares de vida, ¿cierto?, producto del cambio climático. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno que es a nivel global y que en los próximos 50 Ujú. años nos va a empezar a afectar de manera importante. Sí, claro. Y si hoy día ya hay una crisis migratoria a nivel mundial en distintas zonas, lo vemos acá en Latinoamérica, por ejemplo, evidentemente que el cambio climático y lo que vaya a ocurrir en las próximas 5 décadas, lo único que hará será acrecentar la presión migratoria en distintas partes del mundo, me imagino. Así es, ya tenemos presión migratoria producto de los conflictos bélicos, como señalas tú, desastres naturales, pero sin embargo, producto del Sí. cambio climático, vamos a tener movimiento de personas, sin olvidar también que la población mundial también está creciendo a una tasa muy acelerada. Se espera que el año Sí, claro. 2100 seamos ya cerca de 11.000 millones de personas en el mundo, lo que también va afectando, ¿cierto?, el desplazamiento de los seres humanos en el Ujú. planeta. Sí. Ahora es interesante analizar qué es lo que va a gatillar en definitiva específicamente esas migraciones. El cambio climático es el concepto general, ¿no? El fenómeno general que va a provocar esas migraciones. Sin embargo, ¿qué es lo específicamente los fenómenos locales que son los que específicamente van a provocar esos movimientos? Tiene que ver, lo decías tú, con el aumento de los niveles del mar, por ejemplo, pero ¿con qué otros fenómenos nos vamos a encontrar? ¿Por qué la gente se va a desplazar de un lugar a otro? Sí, es una muy buena pregunta. Sin duda que la incidencia en el nivel del mar va a ser importante. Hoy en día tenemos algunos Ujú. ejemplos. Ya apareció, ¿cierto?, hace unos meses atrás la noticia de que ya habían desaparecido, por ejemplo, dos pequeñas islas en la zona indonesia, no eran islas habitadas, pero sin Sí. embargo esa es una sección, ¿cierto?, del planeta que tiene muchas islas donde habitan personas y efectivamente ahí
podemos tener en el futuro desplazamiento, pero también sin duda que la creciente aparición de desastres naturales derivados de los cambios del clima, más lluvia, ¿cierto? O más sequía, estas sequías prolongadas, eso también va a afectar el movimiento de las personas o las condiciones de vida, la condición sanitaria de esos lugares, si voy a poder cultivar o no cultivar, por ejemplo, ciertos productos, eso también va a generar movimiento de personas, ¿cierto? Y la escasez de recursos naturales, sin duda que si tengo sequía, disminuyo los bosques, disminuyo la cantidad de agua, ¿cierto? Eso me produce menos alimento y eso también puede generar de alguna forma peleas armadas entre personas, por lo tanto también eso puede exacerbar, ¿cierto? Muchas condiciones de precariedad en esta población, ¿cierto? Que vive principalmente también en lugares en lugares rurales, ¿cierto? Con poca urbanización, y eso es importante señalarlo. Por lo tanto, ahí tienes factores que van a influir de alguna forma en este movimiento de personas en el mundo. Sí, el acceso al agua potable, por ejemplo, que ya es un drama hoy día en distintas zonas. Bueno, se prevé que esa situación y esa crisis hídrica vaya generando también otros flujos. Ahora, lo interesante, José Miguel, es que si bien es un fenómeno global y lo hemos abordado así hasta ahora en la conversación, también tiene un aterrizaje local, me imagino, ¿no? Pensando acá en Chile, por ejemplo, ya se han provocado ciertos desplazamientos de personas desde aquellas zonas, por ejemplo, del centro-norte, que se han visto impedidas de acceder a agua potable, las sequías prolongadas. ¿Qué pasa a nivel local? ¿Qué pasa acá en Chile con esos movimientos de personas? Sí, la verdad es que Chile es un país muy vulnerable al cambio climático. De hecho, cumplimos con todas las condiciones, ¿cierto?, de ser uno de los países más vulnerables a nivel mundial en materia de cambio climático. Por lo tanto, lo que tú señalas es correcto. En la zona norte, centro-norte, sobre todo en la zona, ¿cierto?, donde están los crianceros de cabras, ¿cierto?, zona de Illapel, Salamanca, son lugares, ¿cierto?, que a nivel territorial están sufriendo desde hace ya más de 10 años una sequía prolongada, lo que ha hecho que estas personas que tienen un sustento económico a partir de la crianza de cabras, el cultivo muchas veces también para el autoabastecimiento, ¿cierto?, de alimentos, no lo hayan podido hacer y hayan tenido que emigrar a las ciudades, ¿cierto?, para poder subsistir, porque en el fondo sin alimento y sin una fuente de ingreso que para ellos la ganadería se hace muy complejo. Entonces tenemos ahí un ejemplo claro en Chile de una migración que no es una migración importante, pero sin duda que nos da los indicios de algo que podría en el tiempo transformarse en algo mayor. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿habrán cambios de desarrollo urbano, más presión sobre las ciudades respecto a lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Esos flujos se van a ir acrecentando en el tiempo. Así es, y de hecho es una tendencia que hemos vivido en los últimos 30 años, ¿cierto? Lo que estaba ocurriendo, ¿cierto?, con el desplazamiento de las personas del campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades, ¿cierto? Y por lo tanto eso también va a poner una presión importante, como tú señalas, en las ciudades. Ahora, el desafío para la política pública, José Miguel, ¿cuál es? Abordémoslo primero en una perspectiva más global. ¿Cómo se está enfrentando este tema de las migraciones climáticas a nivel mundial? Bueno, aquí lo principal es hacer un trabajo, ¿cierto?, importante entre todos los países para ponernos de acuerdo a la definición de migrante climático. Creo que eso es lo fundamental y es la base, ¿cierto?, para poder construir desde ahí políticas públicas importantes respecto a ese tema. Eso creo que es fundamental y Chile tiene que jugar ahí un rol sin duda importante liderando esta temática. Y a nivel ya local, ¿cierto?, a nivel nacional, sin duda que Chile tiene que avanzar y está avanzando en su política de cambio climático. Estaba hace poco en consulta pública, ¿cierto? Es una política que tiene que además coordinarse muy bien con otras políticas públicas, con el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Energía. Por lo tanto, la política de cambio climático tiene que ser integral y este tema tenemos que ponerlo, ¿cierto? El tema de la migración climática dentro también de nuestra política pública, nuestra ley marco de cambio climático que estamos desarrollando hoy en Chile. Y me imagino que hay que hacerlo pronto, ¿no? Porque los plazos pueden parecer largos cuando hablábamos de las próximas décadas. Sin embargo, el fenómeno ya está en marcha hoy día, ya está ocurriendo hoy día.
Así es, el fenómeno está en marcha, tenemos que poner acelerador en este tema, no tenemos mucho tiempo, o sea, si vemos, como te decía yo, las proyecciones, dentro de 50 años más, entre 250 millones de personas a 1 millón de personas moviéndose en el mundo por temas de, por efectos del cambio climático, tenemos que poner acento y rapidez, son políticas públicas que tienen que ser tomadas hoy en día y con una mirada de corto, mediano y largo plazo. Sí, claro. Y como decías tú, afecta a distintos sectores, distintas carteras que requieren trabajar coordinadamente para poder hacer frente de manera integral al fenómeno. José Miguel, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día sobre este tema. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien. Hasta luego. Bien, un desafío importante, sin duda, para todo el mundo, para el caso chileno también, que se suma a otros. Está directamente vinculado esto por los aumentos de desigualdad que se han visto en el mundo, lo que ha generado crisis a nivel económico, político y social también. El fenómeno de las migraciones climáticas lo único que haría probablemente sería acrecentar esas presiones sobre otros problemas que ya están en desarrollo y que se han hecho aún más visibles con la pandemia de este año 2020.